Muy buenos días, apreciados alumnos. Préndeme la otra luz. Los dos. Muy buenos días, apreciados alumnos. El día de hoy, 18 de febrero del año en curso, vamos a proceder a desarrollar nuestra asignatura de evolución de terrorismo nacional e internacional en su 7ª semana correspondiente a hoy 18 de febrero del año en curso. En la primera sesión vamos a hablar sobre el financiamiento del terrorismo y hablaremos sobre el lavado de activos para financiar el terrorismo. Esbozaremos conceptos básicos en lo que respecta a la materia que vamos a tocar, para que se les grabe con mucha mayor facilidad que a través de una explicación o quizás leyendo. He querido presentarles estas imágenes que van a sintetizar lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, el título de nuestra semana de desarrollo, explicación de nuestra asignatura es el financiamiento del terrorismo. ¿Cómo financia el terrorismo sus actividades, ¿no? Entonces lo hace a través del lavado de activos. Y para ello vamos a esbozar unos conceptos básicos, como les mencioné anteriormente. Entonces el lavado de activos se simboliza, se representa, ¿no?, con que está, luego de haber sido lavado, está colgado y secándose, ¿no?, el dinero que va a ser utilizado para sus fines, ¿no? Entonces, este lavado se efectúa a través de otros negocios que pueden ser lícitos, pero ya al efectuar el lavado de activos, lógicamente, que están realizando un negocio ilícito. Entonces, normalmente los lugares donde se lava esta moneda son pues a través de la compra o adquisición o manejo de establecimientos de servicios públicos esencialmente, como son los grifos, como son pues una flota de carros que prestan los servicios de pasajeros, también a través de los tragamonedas y de otro tipo de negocios. Muy bien, entonces no se olviden jamás de estas imágenes que le dan una idea y le van a sintetizar lo que vamos a explicar el día de hoy. Muy bien, entonces comenzaremos hablando, ¿no?, qué es el lavado de activos, para qué se da, ¿no? Entonces no se olviden también que las iniciales la van a encontrar en la literatura que se les ha presentado en su sílabus y en las leyes que ustedes tienen la obligación por lo menos de conocerla en su parte esencial y fundamental, como es el objeto, el alcance y qué es lo que prevé esta ley esencialmente. No vamos a insistir en lo que respecta a las penalidades o en lo que respecta a los años que les corresponde por estos delitos, porque no viene al caso y estos temas son tratados ya cuando se habla en capacitación o especialización o cuando ustedes estén trabajando en las unidades que están encargados de prevenir, combatir e investigar la comisión de este delito. Entonces, el objetivo de gran parte de las actividades ilícitas es generar pues ganancias económicas para un individuo o un grupo de personas que lleva a cabo esta actividad, ¿no? El lavado de activos, ¿no?, es el proceso por el cual, ¿no?, en una forma encubierta, ¿no?, o se trata de cubrir el origen de los fondos generados de estas actividades ilícitas. Por ejemplo, tenemos
a través del tráfico ilícito de drogas, el contrabando, la piratería, la corrupción, la tala ilegal, la minería ilegal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a proceder a darle más adelante una definición precisa. Antes de eso, vamos a darle el contexto legal que pena y tipifica el delito de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo en nuestra legislación nacional. Entonces, esta está contemplada en la Constitución Política del Perú, en su artículo 8, y en el 44, el 8 habla o establece que es pues deber del Estado el perseguir, ¿no? El perseguir al narcotráfico, a todas las actividades de narcotráfico, y en el 44 habla sobre los deberes de la nación, ¿no? Que principalmente busca que darle seguridad, ¿no? La seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Y esto implica, lógicamente, el buscar, ¿no? Que luchar contra el financiamiento del terrorismo. También es necesario que ustedes conozcan la ley 27765 del 26 de julio de 2002, con sus modificaciones que han sido introducidas en el artículo único del decreto legislativo 986 del 22 de julio del 2007. Todo esto para que tengan conocimiento como antecedentes, toda vez que el decreto legislativo 1106 del 18 de abril del 2012 ya es el que está vigente y esta ley, ¿no? Es lo concerniente al lavado de activos y otros delitos relacionados ya a la minería ilegal y al crimen organizado. Asimismo, se ha dado una ley 27693 que es sobre la ley de operaciones sospechosas. También es necesario que ustedes conozcan y descarguen, descarguen de Google, lo van a encontrar en la vía virtual, ¿no? Que viene a ser la ley de operaciones sospechosas y el decreto legislativo 1104 del 18 de abril del 2012, que es el decreto legislativo que modifica la legislación sobre pérdida de dominio. También es necesario que cuenten, ¿no? Con el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo del año 2018 al 2021, que fue aprobado mediante el Decreto Supremo 00318. Como pueden ustedes observar, entonces, toda la legislación o todas aquellas leyes que van a perseguir al lavado de activos y al financiamiento derivan de la Constitución Política del Perú y están plasmadas en el Código Penal. Muy bien, entonces, ahora sí, procederemos a dar una definición, ¿no? Para que conozcan ustedes en qué consiste el lavado de activos, ¿no? El lavado de activos es un delito autónomo tipificado en sus distintas modalidades en los artículos 1, 2, 3 y 4 del legislativo 1106, que es el decreto legislativo de la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado. Otra definición, mucho más puntual, dice que el lavado de activos es un delito que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes, dinerarios o no, que en realidad son productos o ganancias de delitos graves, como el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, la corrupción,
la minería ilegal, el secuestro y otros. Muy bien. Entonces el lavado de activos es un delito autónomo tipificado en sus distintas modalidades, ¿no? En el decreto legislativo 1106. Este delito consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes dinerarios o no, que en realidad son producto de ganancias de delitos graves como el tráfico ilícito de drogas, trata de personas, de la minería ilegal, el crimen organizado, de corrupción, secuestro y otros. Muy bien, entonces eso es la definición. Muy bien, entonces ahora hablaremos lo que ya dice puntualmente el decreto legislativo 1106. El 1106. Lo que ustedes tienen en sus copias lo van a reemplazar por lo que dice el decreto legislativo número 1106. Esta ley viene pues a modificar la legislación tanto sustantiva y procesal que regula la investigación, el procesamiento, la sanción de personas naturales y jurídicas vinculadas con el lavado de activos y otros delitos relacionados al crimen organizado, con particular énfasis en la minería ilegal. Entonces, tienen que tener presente que el lavado de activos se convierte hoy en un factor que desestabiliza el orden económico y perjudica de manera grave el tráfico comercial, contaminando el mercado con bienes y recursos de origen ilícito. Entonces, la legislación sobre el lavado de activos requiere innegablemente perfeccionarse, tanto en términos de tipicidad como de procedimientos, el cual debe caracterizarse por contener reglas que faciliten y viabilicen la efectiva persecución penal y eventual sanción, ¿no?, de los responsables de estos delitos. Muy bien, entonces ahora, teniendo presente ya este decreto legislativo 1106, hablaremos sobre las modalidades que se producen como consecuencia de este delito de lavado de activos, ¿no? Tenemos los actos de conversión y transferencia. Esa es la primera modalidad, los actos de conversión y transferencia. Lo van a encontrar ustedes en el artículo 1 del decreto legislativo 1106, ¿no?, de la lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado. ¿En qué consisten los actos de conversión y transferencia? ¿No? Cometen este delito el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, ¿no? Este delito será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 y con 120 días a 350 días de multa. Muy bien, entonces ese es el acto de conversión y transferencia, ¿no? El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar que se identifique su origen, ¿no?, se evite su incautación o decomiso. Luego vienen los actos de ocultamiento y tenencia, ¿no?
comete este delito el que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. Las penas también son similares, ¿no? Que va no menor de 8 ni mayor de 15 y con 120 días a 350 días de multa. Luego tenemos el tercero, que es el transporte, traslado, ingreso, salida por territorio nacional de dinero o títulos, valores de origen ilícito, ¿no? De valores ilícitos, ¿no? Entonces, también comete este delito aquella persona, pues, que transporta o traslada, ¿no?, dentro del territorio nacional el dinero, títulos o valores con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, ¿no? Las penas también son similares a la anterior, ¿no? También es necesario que conozcan cuáles son las circunstancias agravantes y atenuantes de este delito, ¿no? Entonces, la pena privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años y 360 a 730 días multa, ¿no?, se le aplica a la gente que utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. Muy bien. Entonces, cuando uno es funcionario público o agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil, la pena, como pueden observar, es superior. Va desde los 10 hasta los 20 años, a diferencia de la otra que es de 8 y no mayor de 15, ¿no? Cuando el agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal, ese es otro agravante. La otra es el valor del dinero, bienes, efectos o ganancia involucrados sean superior al equivalente a 500 unidades impositivas tributarias, ¿no? La pena será privativa de la libertad no menor de 25 años, de 25, cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas. Este es otro agravante, ¿no?, que consiste cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas. Muy bien, los atenuantes. Ahora hablaremos. La pena será privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 y también con una multa de 80 a 100 días, multa cuando el valor del dinero, bienes, efectos, ganancias no sean superior al equivalente a 5 unidades impositivas tributarias. Es decir, estamos hablando de unos 20.000 soles, ¿no? 20, 22 o 23.000 soles. La misma pena se aplicará a quienes proporcionen a las autoridades información eficaz para evitar la consumación del delito, identificar y capturar a sus autores o partícipes, así como para detectar o incautar los activos objeto de los actos descritos en los artículos que hemos explicado anteriormente, 1, 2 y 3. Muy bien. Entonces también otra de las modalidades es la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas, ¿no? Este delito se comete
cuando se incumple con las obligaciones funcionales o profesionales, o también se omite comunicar a las autoridades competentes de las transacciones u operaciones sospechosas que hubiera detectado. La omisión por culpa de la comunicación de transacciones u operaciones sospechosas será penado con multa de 80 a 150 días, multa e inhabilitación como medidas accesorias, ¿no? Y finalmente tenemos el rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información. Comete ese delito la persona que se rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sean requeridas. Lógicamente, esto dentro de un marco de una investigación o en la etapa del juzgamiento por el delito de lavado de activos. O también comete este delito el que deliberadamente presta la información de modo inexacto o brinda información falsa, ¿no? Las penas son no menor de 2 ni mayor de 4 años y con 150 días de multa. Muy bien, entonces estas son las modalidades que se comete en el lavado de activos. No se olviden nunca, los actos de conversión y transferencia, los actos de ocultamiento y tenencia, el del transporte, traslado, ingreso, salida por territorio nacional de dinero, título, valor de origen ilícito, la omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas y el rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información, ¿no? Teniendo como circunstancias agravantes y atenuantes, ya lo hemos dicho, cuando el que comete el lavado de activos es un funcionario público o un agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. También es un agravante cuando el agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal y cuando el valor del dinero, de los bienes, efectos o ganancias sea superior a 500 unidades. Y son atenuantes, ¿no? Cuando las ganancias, ¿no?, provienen, pues, sigue todavía como agravante cuando proviene, pues, el dinero como de la minería ilegal, del tráfico ilícito de drogas, del terrorismo, del secuestro, extorsión o trata de personas. Y la atenuante es cuando el producto de todos estos bienes es menor a 5 unidades impositivas tributarias, es decir, 5 por 4, 20, hoy está 400, casi 22 mil soles. ¿Correcto? Muy bien, entonces ahora explicaremos brevemente el financiamiento del terrorismo, particularmente en lo que respecta a la organización terrorista Sendero Luminoso y otros que actúan en el exterior, ¿no?, o internacionalmente. Este financiamiento procede o se origina de la comisión de cualquiera de los delitos que hemos mencionado o que estamos observando en estos momentos, como es el narcotráfico, corrupción, el tráfico de armas, defraudación fiscal, secuestro, lavado de activos, minería informal, crimen organizado, etcétera, etcétera. Para que ustedes se recuerden cuando se les pregunta de dónde procede o cómo se origina, ¿no?, el financiamiento del terrorismo, ya podrán observar ustedes en la primera lámina que es a través del narcotráfico, ¿no?, a través del tráfico de armas,
de la minería ilegal que depreda el medio ambiente y nuestros recursos naturales, a través del secuestro, ¿no?, de la defraudación fiscal, de la corrupción, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces todo lo que respecta al delito de terrorismo pues está tipificado en el decreto ley número 2545, que aún se mantiene vigente con algunas modificaciones que la van a encontrar ustedes en el Código Penal, ¿no? Entonces no se olviden que el delito de terrorismo es una actividad realizada dentro o fuera del territorio nacional que involucre pues cualquier acto violento o acto dañino a la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura gubernamental, o la amenaza de cometer dichos actos con la finalidad de intimidar o coaccionar a una población civil, influenciando o influenciar también en los organismos del Estado o un organismo internacional con el objetivo de afectar su conducta para que haga o dejen de hacer alguna acción en beneficio de la población. Entonces ya hemos hablado también quiénes son los que hacen terrorismo. Son pues grupos minoritarios que se levantan o se alzan en armas en un determinado territorio nacional. Para motivos de mejor entendimiento y comprensión, nosotros lo hemos denominado como tipos de terrorismo, ¿no? Aquello producido por el terrorismo nacional, local o doméstico, el terrorismo internacional y el terrorismo de Estado. También es válido cuando se habla del terrorismo en sus otras formas que hoy incluso están considerados en la legislación, ¿no?, tanto nacional como internacional. Entonces estos grupos minoritarios, ¿no?, son pues separatistas, son de ideología marxista revolucionaria, son anarquistas, también hay mercenarios ideológicos, los fanáticos religiosos y otros grupos con objetivos políticos y económicos, y también en algunos casos efectuados o producidos por personas psicópatas, ¿no? Aquellos que no distinguen entre el bien y el mal, ¿no? Son personas que prácticamente han perdido la capacidad de la racionalidad. Entonces también van a encontrar ustedes, ¿no?, como una subdivisión de las clases de terrorismo que generalmente pues necesitan fuentes de financiamiento. Estas pues son el narcoterrorismo, terrorismo separatista, terrorismo político, económico, religioso. También hay terrorismo cibernético, terrorismo de Estado, terrorismo biológico. Muy bien, entonces esto también es válido para poder entender y comprender con mayor precisión de lo que estamos explicando. Entonces ya también se dijo que la naturaleza del delito es pues un delito autónomo, ¿no?, de carácter económico-social. Es un delito globalizado porque se produce en todos los países del mundo, ¿no?, de alto impacto social y tiene pues una acción pública, ¿no? Eso quiere decir que está considerado dentro de nuestra legislación y nosotros ya lo hemos explicado, aunque brevemente, en el decreto legislativo 1106. Muy bien, entonces hablaremos también algo antes de entrar a nuestra segunda sesión. Explicaremos brevemente cuáles son las características del delito de lavado de activos, ¿no? ¿Cuáles las características del delito de lavado de activos? Es un delito complejo porque agrupa un conjunto, ¿no? O casi nunca se le encuentra flagrantemente,
y porque es realizado por grupos que pertenecen al crimen organizado internacional o también por grupos terroristas que para operar se ocultan tras las estructuras de entidades legítimas. Entonces se tiene que intervenir no solamente a personas, sino también a organizaciones, a entidades, ¿no?, con personería jurídica, que le da esta característica, este delito, de convertirla en un delito complejo, porque para poder demostrar tenemos que actuar en distintos flancos, ¿no? También se dice que es un delito especializado, habitualmente realizado por organizaciones e individuos con experiencia en banca y finanzas, que conocen a fondo las estructuras económicas y jurídicas de los países. Y de esta forma, de su proceder y su actuar con este conocimiento, van a ser difícilmente detectadas, ¿no? Otra de sus características es que es un delito de trascendencia internacional, ya que las operaciones de lavado y financiamiento del terrorismo generalmente trascienden las fronteras del país, por lo que su investigación requiere acciones intergubernamentales conjuntas en el marco de una amplia cooperación internacional. Más adelante vamos a explicar un poco sobre el Plan Nacional, ¿no?, de lucha contra el lavado de activos. Entonces ya hemos concluido anteriormente que las fuentes de financiamiento, ¿no?, son pues a través del tráfico de madera, el tráfico de combustible, el tráfico de drogas, el secuestro, la minería informal, ¿no?, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ahora sí procederemos a hablar, ¿no?, ya sobre nuestra segunda sesión, ¿no? Explicaremos en qué consiste el dinero electrónico y el lavado de dinero. Muy bien, entonces, para este efecto, hemos esbozado una definición que nos va a permitir entender, comprender y, lo más importante, poder recordar qué es el dinero electrónico. La imagen que les presento también va a sintetizar de una manera más efectiva lo que se ha esbozado a través del uso de la palabra, en este caso, escrita. Entonces diremos que el dinero electrónico es el instrumento de pago cuyo valor monetario se encuentra almacenado en un medio electrónico, en posesión de una persona. Este valor monetario puede ser incrementado, disminuido a conveniencia del propietario, mediante compras, ventas o recargar, ¿no?, o el recargo de fondo que efectúa. Correcto, entonces el dinero, ¿no?, electrónico es aquel que se encuentra pues a nuestra disposición en nuestros dispositivos tecnológicos, ¿no?, y que simplemente con una aplicación podemos transferirla, podemos incrementarla, podemos disminuirla mediante pues las compras, ventas o recargas de fondo que efectuamos. Esto está contemplada en la ley 29985, denominada la Ley del Dinero Electrónico, en la que explica con mayor precisión de qué se trata. Muy bien, ahora definiremos lo que es el lavado de dinero. Lo que es el lavado de dinero.
Definición: es el proceso a través del cual las ganancias obtenidas de actividades delictivas son encubiertas para ocultar sus orígenes ilícitos. Vuelvo a repetir. El lavado de dinero es el proceso a través del cual las ganancias obtenidas de actividades delictivas son encubiertas para ocultar sus orígenes ilícitos. Las técnicas sofisticadas que se usan para el lavado de dinero hacen que estos problemas sean más complejos. Como hemos visto anteriormente, también por las características del lavado de activos, ¿no? Utilizan pues personas especializadas y que conocen todos los pasos, los procedimientos relacionados a la banca, a las finanzas y al mercado bursátil, ¿no? Para ello utilizan generalmente como intermediarios a múltiples empresas y otras instancias, tales como los asesores financieros, las sociedades ficticias y los proveedores de servicios. Y también la mayor parte de este dinero son pues depositados en los llamados o denominados paraísos fiscales, ¿no? O a través de los famosos offshores, ¿no? Explicaremos muy brevemente en qué consiste, ¿no? Las fases del lavado de dinero, ¿no? Las tres fases que comprende el lavado de dinero, ¿no? Una es la colocación o situación del dinero. Esta se refiere a la disposición física del efectivo en una institución financiera, es decir, introducir el dinero efectivo y legal dentro del circuito económico y financiero legal. Repito, entonces para el lavado de dinero se emplea estas tres fases. La primera es la colocación o situación del dinero. Se refiere pues a la disposición física del efectivo en una institución financiera, un banco, una cooperativa. Es decir, introducir el dinero efectivo y legal dentro del circuito económico y financiero legal, ¿no? La segunda es la distribución o transformación del dinero, conocido como la estratificación o diversificación. Esta pues incluye la transferencia de este dinero a distintas cuentas o instituciones para aparentar, ¿no?, que el dinero, para apartar el dinero de su fuente original y ocultar así el origen ilícito de los fondos. Repito, esta segunda fase constituye e incluye la transferencia de este a distintas cuentas o instituciones para apartar el dinero de su fuente original, para que no se sepa de dónde proviene, ¿no?, ocultando de esta forma el origen ilícito de los fondos. Puntualmente, consiste en movilizar el dinero por la mayor cantidad de lugares, utilizando distintos instrumentos. Una vez completada esta etapa, es muy complejo reconstruir el circuito. Esto con la finalidad de evitar que se haga el seguimiento del dinero, ¿no? Y la tercera fase es la integración del dinero, ¿no?
Esta se refiere al traslado de los fondos a negocios legítimos, como hemos observado anteriormente, ¿no? Hay negocios legítimos, como es un grifo, como es pues una empresa de servicio de transporte público, como un restaurante, como una casa de juegos o tragamonedas, una fábrica, una constructora, etcétera, etcétera. Es decir, que esta fase implica el introducir los fondos lavados a la economía legal. El dinero finalmente se reúne en una plaza financiera en donde los controles son laxos, inexistentes o corruptibles, ¿no? A esto se le llama los famosos offshores o bancos, pues, que pertenecen a los denominados paraísos fiscales, ¿no? Otros estudiosos de este tema señalan que el lavado de dinero se ha convertido pues en un desafío permanente para todos los países y el Perú no es la excepción. Es catalogado por todos o por casi todos los analistas como un grave problema de seguridad nacional, ya que los montos involucrados en el lavado de dinero puede generar importantes distorsiones en el sistema financiero nacional, ¿no? Ya que la inyección de cuantiosos flujos de dólares sin soporte en la economía productiva real genera distorsiones o cambios artificiales en las distintas variables de la economía. Y esto ustedes pueden observarlo con facilidad, por decir, aquí cerca, cuando ustedes viajan a Maldonado, ¿no? Cuando llegan pues a la famosa Pampa o a los lugares más lejanos donde se produce la tala ilegal de madera o la minería informal, las cosas tienen un precio superior y esto es mucho más notorio y grave cuando ustedes van al Braen, al Alto Guayaga o en esos lugares donde campea el narcotráfico. Entonces el lavado de dinero puede erosionar la integridad incluso de las instituciones financieras de un país, genera inflación y puede derivar incluso en la pérdida del control del Estado sobre la política económica. Esto al Perú le pasó gravemente en la década del 80 y casi mediados y finales de los 90, ¿no? Cuando el narcotráfico tenía una presencia significativa en casi 4, 5 o 6 regiones, ¿no?, de nuestro país, la que generaba y originaba pues un alza en el costo de vida, la devaluación monetaria, etcétera, etcétera. Entonces, finalizamos, ¿no?, que el lavado de dinero es un problema o una nueva amenaza que genera grandes desafíos a las fuerzas del orden y a las entidades que están encargadas de su prevención. Entonces, esta incluso ya ha motivado en la Declaración de Seguridad de las Américas, ¿no?, en el año 2003 y firmada por los países pertenecientes a todo el sistema interamericano. Ahora procederemos a explicar el financiamiento de los remanentes terroristas de la organización terrorista de Sendero Luminoso en el valle, ¿no?, formado por los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocido hoy a través de sus siglas de PRAE y del Comité Regional
del Guayaga. Entonces el BRAE, ¿no?, es aquel lugar donde opera la facción militarizado Partido Comunista del Perú, ¿no?, que tiene focalizado, o es su área de operaciones, ¿no?, está focalizado casi todo su accionar en la zona del BRAE, es decir, de los valles, de los ríos Apurímac, N y Mantaro, y las localidades aledañas. Esta facción, denominada o conocida hoy por todos nuestros órganos de inteligencia a nivel nacional, está dirigido por el delincuente terrorista Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José Iván o Martín, ¿no? Y la base Guayaga o Comité Regional Guayaga tiene como área de operaciones el autodenominado Comité Regional Guayaga o Base Guayaga. Tiene su campo de acción en las comunidades que comprende las provincias de Leoncio Prado y Guamalíes, pertenecientes a la región Huánuco. También operan en Tocache, que pertenece a San Martín, y Padre Abad, que pertenece a la región Ucayali. Ámbitos geográficamente articulados por un sistema fluvial, cuyo principal afluente es el río Guayaga. De ahí su denominación como Base Guayaga o Comité Regional Guayaga. Este río tiene pues un caudal permanente y tiene características navegables e interconectadas a través de las vías asfaltadas o afirmadas, como son la carretera Fernando Belaúnde Terry y Federico Basadre Grousman, ¿no? Antes de entrar al Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento, arribaremos a algunas pequeñas conclusiones que la van a encontrar ustedes en sus copias, las que se ha incorporado en su sílabus desarrollado en lo que respecta pues al partido militarizado comunista del BRAE, ¿no?, que está dirigido, como ya les he dicho anteriormente, por Víctor Quispe Palomino, el mismo pues que sí sigue teniendo presencia y realiza pues distintas acciones, ¿no?, tales como emboscadas móviles pues de la fuerza del orden, principalmente en los distritos de Sibia, de Lochewa, de Canaire, ¿no?, de la provincia de Huanta, en Tintaipunco y Churcampa, en la provincia de Tayacaja y Churcampa, perteneciente a la región Huancavelica, contra el personal PNP de San José de Sexe, ¿no?, de Santo Domingo de Acahuamba en Huancayo, Pariahuán, Candamarca y Concepción en Junín. También permanentemente efectúa pues pinta, colocación de trapos rojos o supuestos artefactos explosivos y volanteos en la zona, derribamiento, ¿no?, de los helipuertos que operan en el BRAE, incursiones o desplazamientos por la zona a fin pues de realizar proselitismo. También se ha registrado varias emboscadas a patrullas y hostigamiento a instalación de la fuerza del orden, sabotaje a antenas de retransmisión,
asesinato de informantes y colaboradores, incursión armada, ¿no? Una incursión armada a los campamentos del gasoducto Camisea, las Malvinas, ¿no? También ha habido ataques, atentados a varias entidades, ¿no? Entonces el Comité Regional del Guayago, base Guayaga, si bien es cierto que no ha mostrado mayor actividad, pero sí se prevé que o permanentemente se observa que hay desplazamientos por la margen izquierda del río Guayaga, ¿no? También vienen pues efectuando cobro de cupos a fin de autosostenerse, ¿no? Esto lo hacen a prósperos empresarios del lugar, ¿no? Y también no se descarta que realicen pues atentados terroristas contra las fuerzas del orden y la PNP, ¿no? Entonces hasta el momento, especialmente en el Alto Guayaga, no se nota mucha actividad terrorista, pero se tiene informaciones de inteligencia que sí siguen efectuando pues acciones de proselitismo y captación de adeptos, ¿no? Muy bien, ahora sí hablaremos algo sobre el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2018-2021, ¿no? Entonces es necesario que ustedes también incorporen y agreguen al sílabus desarrollado que tienen en qué consiste este Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, ¿no? Que ya ha sido aprobada, ¿no? Y que contempla del 2018 al 2021. Entonces este Plan Nacional tiene sus antecedentes en lo siguiente: el 1 de julio del año 2011, a través del Decreto Supremo número 057-2011, Presidencia del Consejo de Ministros, se aprobó el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, el cual fue elaborado de manera participativa entre 21 instituciones del Estado e igual número de entidades del sector privado, esfuerzo interinstitucional liderado por la Superintendencia de Banca y Seguros con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional. Entonces este plan tuvo como base el análisis de las principales amenazas y vulnerabilidades que en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en ese entonces se enfrentaba el Perú, lo que permitió que este instrumento, es decir, el Plan Nacional, aborde dichas vulnerabilidades, tanto en su estructura como en las funciones de todas las entidades que tienen que prevenir, combatir y reprimir, ¿no? Con el fin pues de mitigar el riesgo que significa el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como la definición de objetivos y acciones, ¿no?, que se basó en las vulnerabilidades funcionales identificadas para cada uno de los componentes constitutivos, tantos de prevención, detección y represión penal. Muy bien, entonces continuamos mencionando cuáles son las principales entidades gubernamentales en la lucha contra el lavado de activos, y, ¿no?, el financiamiento del terrorismo. Muy bien, entonces este plan nacional fue aprobado mediante decreto supremo, no se olviden, número 03,
2018 del sector de justicia, ¿no? Como vuelvo a repetir, todo esto en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Perú, que en su artículo 8, como les mencioné, establece que el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, les dije que en el artículo 44 define como sus deberes primordiales el garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población frente a las amenazas contra su seguridad, los cuales implican la lucha frontal contra el financiamiento del terrorismo. Muy bien, entonces ahora hablaremos sobre el responsable, o quiénes son los responsables, ¿no?, de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ¿no? Entonces se ha creado para tal efecto la CONTRALAF, que viene a ser aquella entidad encargada, ¿no?, de luchar contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Muy bien, entonces hablaremos o señalaremos brevemente, ¿no? Este plan nacional, ¿no?, fue aprobado, como les vuelvo a repetir, por el Decreto Supremo 003, ¿no? Su ejecución y cumplimiento, ¿no? Las máximas autoridades de las entidades públicas responsables en este plan deben de adoptar en el ámbito de sus competencias, dice la norma, las medidas necesarias para su ejecución y velarán por su cumplimiento, ¿no?, asegurando que las acciones y los gastos que demanda estos se incluyan en sus pliegos presupuestales anuales, ¿no? ¿Quién es el responsable? Ya les he dicho anteriormente, ¿no? El responsable es la Presidencia y Secretaría Técnica de esta entidad de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Entonces la CONTRALAF, en el marco de sus funciones y a través de su Secretaría Técnica, debe emitir un informe técnico anual sobre los avances en la implementación de este plan nacional elaborado, y cada entidad pública responsable debe designar a uno o una representante titular y un alterna ante esta entidad denominada CONTRALAF, en esta entidad en la que recae la obligación de informar sobre su implementación, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a conocer quiénes son estas entidades, ¿no? Dentro de ellas tenemos a la Asociación Civil, al INEI, al MEF, al MINCETUR, al MINJUS, al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, la Superintendencia, la SUNAP, SUNAT, CEPLAN, etcétera, todos estos como encargados de su prevención. Un grupo o responsable de los trabajos de detección e investigación, ¿no? Tenemos ahí a los gobiernos regionales, al Comando Conjunto, a DEVID, a la Marina de Guerra, a la Dirección de Inteligencia, al Ministerio de Justicia, al Ministerio Público, PNP, Superintendencia, SUNAT, SUNARP, ¿no? Y también ahí se han olvidado de poner, bueno, está dentro del MEF, ¿no?, del anterior, dentro del MEF, la unidad financiera, ¿no? Dentro del MEF, la unidad de investigación financiera. Muy bien, entonces tenemos un grupo del que se encarga del enjuiciamiento y represión penal, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú,
el Poder Judicial y la Superintendencia de Banca y Seguros. La banca de seguros. Es necesario también que conozcan ustedes algunos términos que se van a requerir para poder entender con mayor facilidad el tema que hemos desarrollado. Entonces el glosario lo van a encontrar ustedes en el Plan Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 2018. En ella van a poder ustedes entender, comprender y diferenciar lo que es un beneficiario final, lo que es el decomiso, lo que es el delito precedente, lo que es propiamente el financiamiento del terrorismo, la incautación de carácter cautelar, operaciones sospechosas, personas expuestas políticamente, pérdida de dominio, política nacional, reparación civil, reporte de operaciones sospechosas, sujeto obligado, etcétera, etcétera. Muy bien, de esta manera, apreciados alumnos, hemos concluido con el desarrollo de nuestra 7ª semana de clases correspondiente a hoy 18 de febrero del año en curso. Espero de que hayan entendido las explicaciones que les he dado y no se olviden ustedes de repasar y revisar permanentemente su copia. Como segunda tarea para su evaluación oral, me van a realizar ustedes un pequeño comentario. Tengan claro que una cosa es síntesis y otra cosa es un comentario. Me van a hacer un comentario de los dos temas que hemos tocado, del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Tienen ustedes la obligación de colgarlo a más tardar el día martes a las 12 de la noche. Tienen que revisar en sus tareas, ahí les voy a dar el trabajo puntualmente. Muchas gracias, Dios mediante, hasta la próxima semana. Gracias.